Cuando llevamos leídas 5 palabras de la primera página de una buena novela, nos olvidamos de que estamos leyendo palabras impresas en una página y comenzamos a ver imágenes: un perro husmeando entre cubos de basura, un avión volando en círculos sobre las montañas de Alaska, una señora mayor lamiendo furtivamente su servilleta en una fiesta. Nos deslizamos en un sueño y olvidamos la habitación en que nos encontramos o que es hora de comer o de ir al trabajo. Reproducimos con mínimos cambios y nimios en su mayor parte el sueño vívido y continuo que el escritor forjó en su imaginación, revisándolo una y otra vez hasta que consigue plasmarlo con exactitud y encerró en el lenguaje para que otras personas pudieran abrir su libro y volver a tener ese sueño siempre que quisieran. Si el sueño ha de ser vívido, las señales del lenguaje del escritor, las palabras, los ritmos, las metáforas y demás, han de ser nítidas y suficientes. Si son vagas, descuidadas, confusas, o si no bastan para hacernos ver claramente lo que se nos presenta, nuestro sueño será nebuloso, desconcertante y acabará molestándonos y aburriéndonos. Y si el sueño tiene que ser continuo, tenemos que poder leerlo con atención y no vernos obligados a releer las palabras impresas porque el lenguaje empleado nos distrae. Para publicar una obra de la extensión de una novela, quien la escribe debe aspirar a una de estas dos cosas: hacerse con un reducido círculo de admiradores o a encontrar los medios necesarios para cumplir el primer requisito que el lector ordinario exige de cualquier escrito de extensión superior a las 15 páginas, a saber, fluidez, la sensación de que los acontecimientos discurren en determinada dirección, de que fluyen hacia adelante. El lector común exige una razón para seguir pasando páginas. Hay dos cosas que pueden hacer que el lector siga adelante: argumento e historia, y ambas están presentes poco o mucho en la buena ficción. Si el argumento simplemente repite lo mismo todo el rato, sin ir de A a B, o si la historia no avanza en una dirección clara, el lector pierde interés. Dicho de otra manera, si el lector no encuentra nada que le intrigue, ¿a dónde lleva este argumento? ¿O qué ocurrirá si el filósofo racionalista comienza a hacer caso de las advertencias de ese alumno suyo que es medium? Acaba abandonando la lectura del libro. El escritor debe mejorar su vocabulario, pero no a la manera del Reader's Digest, que preconiza el uso de palabras largas y rebuscadas, sino copiando sistemáticamente del diccionario todas las palabras relativamente cortas y comunes que le parezca que no suele emplear, incluida su definición si es necesario, y forzándose después a usarlas como si se le ocurrieran espontáneamente, dicho de otra manera, a usarlas con la misma naturalidad con que se conversa en una fiesta. El escritor tiene que ser capaz de dar a conocer de forma precisa y convincente cómo ve el mundo un niño, una joven, un asesino entrado en años o el gobernador de Utah. Tiene que aprender, por medio del examen minucioso de la ilusión en que se sume frente a la máquina de escribir, a distinguir las más leves diferencias en la manera de hablar y de sentir de los distintos personajes, con la misma imparcialidad y desapego que el propio Dios, reconociendo las virtudes y defectos de cada ser humano. El escritor dotado de una vista verdaderamente aguda y de un oído, un olfato, un tacto, etcétera, de pareja sensibilidad, aventaja al que carece de ella en que es capaz de contar su historia en términos concretos y no sólo mediante abstracciones que, en lo que a vigor se refiere, nunca alcanzan las cotas de aquellos. En lugar de escribir "se encontraba fatal", es capaz de comunicar, por medio de un ademán, una mirada, poniendo en boca del personaje determinado giro, los más sutiles matices del comportamiento de éste. Cuanto más abstracto es un escrito, menos vívido es el sueño que da lugar en la mente del lector. Hay mil maneras de estar triste, feliz, aburrido, malhumorado, y el adjetivo abstracto no dice casi nada. El ademán preciso, sin embargo, refleja con toda exactitud el único sentimiento que corresponde al momento. A esto es a lo que se refieren los profesores de literatura cuando dicen que hay que mostrar en lugar de decir. A esto y a nada más habría que añadir. El miedo, el amor, la excitación, la duda, la turbación o la desesperación solo tienen verosimilitud cuando se presentan en forma de acontecimientos, es decir, de acción o ademán, de diálogo o de reacción física ante el entorno. El detalle es la savia de la ficción literaria. Lo que el novelista hace, además de menospreciar las falsas novelas, es intentar escribir novelas auténticas. En otras palabras, aúna las dispersas capacidades de su compleja inteligencia para concebir una historia satisfactoria. No se me ocurre una mejor manera de concretar este punto que hablar de los requisitos que debe cumplir la buena narrativa.
Como he dicho antes, la buena narrativa origina en la mente del lector un sueño vívido y continuo. Es generosa en el sentido de que es completa y autónoma. Responde explícita o implícitamente cualquier pregunta razonable que el lector se pueda plantear. No nos deja en el aire a menos que la propia narración justifique su inconclusión. No hay en ella juegos absurdamente sutiles, como si su autor hubiera confundido el narrar con hacer rompecabezas. No pone a prueba al lector exigiéndole que posea algún tipo especial de conocimiento sin el cual los acontecimientos carecen de sentido. En resumen, busca satisfacer y agradar, pero sin rebajarse para conseguirlo. Tiene categoría intelectual y emotiva. Es elegante y efectiva con concesión, es decir, no hay en ella más episodios, personajes, detalles físicos o recursos técnicos de los necesarios. Tiene intención, finalidad, proporciona ese placer especial que sentimos cuando contemplamos con admiración algo bien hecho. En otras palabras, al darnos cuenta de los auténticos logros del escritor, nos sentimos bien tratados. Qué fácil parece, comentamos, conscientes de lo espléndidamente bien que ha superado las dificultades. Y por último, en toda historia estéticamente lograda, tiene que intervenir, como en la vida, lo extraño, por ordinarios que sean sus ingredientes. Si el escritor entiende que las historias son ante todo eso, historias, y que el mérito de las mejores es dar origen a un sueño vívido y continuo, raro será que no se interese por la técnica, ya que la mala técnica es lo que más rompe la continuidad e impide que dicha ilusión se desarrolle, y no tardará en descubrir que cuando manipula deslealmente lo que escribe, forzando a los personajes a hacer cosas que no harían si se vieran libres de él, introduciendo demasiado simbolismo, con lo que disminuye la fuerza de la narración al quedar excesivamente dirigida al intelecto, o interrumpiendo la acción para moralizar, por importante que sea la verdad que desee predicar, o inflando el estilo hasta el punto de que éste destaque más que el más interesante de sus personajes, el escritor con estas torpezas estropea su creación. Hay que leer a otros escritores para ver cómo lo hacen, cómo evitan la manipulación abierta, o leer libros sobre el arte de escribir, hasta los peores pueden ser de cierta utilidad, y sobre todo hay que escribir, escribir y escribir. Antes de abandonar este tema, permítaseme añadir que cuando el joven novelista lea libros de otros escritores, debe hacerlo no como lo haría el universitario especializado en literatura, sino como lo haría un novelista. El primero estudia la obra para comprender y valorar su significado, para ver de qué forma se relaciona con otras obras de su época, etc. El joven escritor debe leer tratando de averiguar cómo lo hace el autor, para crear los efectos que consigue, de captar sus procedimientos, incluso pensando qué habría hecho él en la misma situación y si su manera de hacerlo habría dado mejor o peor resultado y por qué. Tiene que leer con la misma actitud que el arquitecto Nobel al mirar un edificio, que el estudiante de medicina al presenciar una operación, con devoción y espíritu crítico al mismo tiempo, deseando aprender de un maestro y atento a cualquier error posible. En la mejor ficción narrativa, la trama no es una sucesión de sorpresas, sino una sucesión cada vez más emocionante de descubrimientos o de momentos de comprensión. Uno de los errores más habituales de los escritores noveles, de los que entienden que escribir novelas significa contar historias, es creer que la fuerza del relato radica en la información que se retiene, es decir, en que el escritor consiga tener siempre al lector en sus manos para descargarle el golpe definitivo cuando menos se lo espera. La ficción avara es aquella en la que el autor se niega a tratar al lector de igual a igual. En casi toda buena novela, la forma básica, casi ineludible, de la trama es: un personaje central quiere algo, lo persigue a pesar de la oposición que encuentra, en la que quizás incluyan sus propias dudas, y gana, pierde o se inhibe. Los pros y contras de la empresa del protagonista se complican, cada fuerza favorable o desfavorable dramatizada por medio de personajes y segmentos secundarios, pero la forma, aunque disfrazada en mayor o menor medida, prevalece. Las novelas también se pueden empantanar porque el escritor llega a un punto en que por lo que a estructura general se refiere, ritmo, atención especial a ciertas cuestiones, etc., los árboles no le dejen ver el bosque. Yo he trabajado a menudo con absoluta concentración en un episodio, puliéndolo, revisándolo, desechándolo finalmente y volviéndolo a escribir, a pulir y a revisar, para al final darme cuenta de que ni siquiera me acordaba de por qué había creído necesario incluirlo. La experiencia me ha enseñado que en estos casos, por desagradable que resulte, no hay más remedio que dejar de lado el original durante un tiempo, meses a veces, y volver a leerlo entonces. Si ha pasado el tiempo suficiente, los defectos saltan con toda claridad. Las novelas no vienen al mundo completamente desarrolladas como Atenea. Es mediante el proceso de escribir y reescribir como se les confiere originalidad y profundidad. No se puede juzgar de antemano si la idea vale la pena,
porque hasta que no se ha acabado de escribir no se sabe con seguridad cuál es. Y no se puede juzgar el estilo de una historia por el primer bosquejo, porque en el primer bosquejo el estilo de la historia acabada ni siquiera existe. A veces, cuando uno se harta de la novela en que está trabajando, conviene escribir otra cosa, otra novela, un ensayo en el que pueda dar rienda suelta a su mal humor, o ejercicios pensados para matar el rato y de paso ir puliendo el estilo. La mejor manera que hay de romper el bloqueo es escribiendo mucho. Si uno se pone a escribir lo primero que se le ocurre, llega un momento en que de repente se interesa por algo de lo que dice, y es ahí que, sin darse uno cuenta, las aguas mágicas vuelven a correr. Por último, el verdadero novelista es el que no renuncia. Escribir novela no es tanto una profesión cuanto un yoga o camino, una alternativa a la vida ordinaria. Las recompensas que procura son de cariz casi religioso, un cambio de la mente y del corazón, satisfacciones que nadie que no sea un novelista comprende, y generalmente sus rigores no proporcionan otra recompensa que no sea la espiritual, pero a quienes realmente se sienten llamados a esta profesión les bastan las recompensas espirituales. Estos fueron fragmentos del libro Para ser novelista, de John Garner. Mi nombre es Alejandro, si les gusta la literatura, suscríbanse a este canal y compartan, den like, den dislike, comenten y todo eso que se dice al final de los videos de YouTube. Recuerden que la literatura es un sueño dirigido y aquí aprendemos a dirigir nuestros sueños. Nos vemos la próxima.